están? Estamos de vuelta con un nuevo webinar contra la infodemia, cómo combatir la epidemia de desinformación, en realidad ya la pandemia de desinformación, y estamos con Laura Summer, directora ejecutiva de Chequeado, el primer medio en América Latina que empezó a hacer fact-checking especializado, primero chequeando las mentiras de los políticos y ahora también adaptando todo su contenido a una cobertura muy especial a través de la TAM Chequea, que muchos de los que están siguiéndonos en esta webinar conocen ya o son integrantes de esta red, de la que Laura nos va a hablar más en detalle de cómo estamos trabajando, de cómo Chequeado también ha logrado articular este esfuerzo para poder hacer un trabajo que es urgente. Hablé de la infodemia, esa palabrita que ahora está en nuestro vocabulario, de lo que también Laura nos va a hablar ahora. Y bueno, sin más preámbulo, hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar. No, hola Fabiola, muchísimas gracias a ustedes por generar estas oportunidades y estos espacios que siempre son muy útiles, pero creo durante la pandemia son especialmente relevantes. Gracias a vos personalmente y gracias al International Center for Journalists, insisto, por el espacio y por generar esta oportunidad. Y gracias a todos los que están conectados. Sé que si son periodistas están lidiando con más tensiones y más exigencias que en otros contextos y en otros momentos, y que se hagan el tiempo para estar del otro lado es algo que desde, digamos, lo más personal quiero agradecerles. Sí, y todas las redacciones, cuando la pandemia llegó a sus países y cuando ya estaba saliendo de China y llegando a otros continentes, empezaron a preocuparse por el contenido que estaba circulando en WhatsApp, en Internet, y empezaron a tener que asumir el desafío de verificar todo lo que Claro. llegaba. ¿Cómo ocurrió esto con Chequeado y con Sí. la red Latam Chequea? Cuéntanos un poco, Laura. Claro, lo primero para dar un poco de contexto, Fabiola, vos mencionabas, Chequeado es una organización que está en línea desde octubre de 2010. Cuando empezó no había muchas organizaciones dedicadas al fact-checking en el mundo, había solamente 3 en Estados Unidos, 2 en Francia y 1 en Inglaterra. Y bueno, los que estamos en la América Latina sabemos que los sistemas de estadísticas, las leyes de acceso a la información en esos países son en general distintas o presentan menos desafíos que en muchos de nuestros países, donde el acceso a la información y la calidad de nuestros datos es más pobre. Entonces, cuando empezamos, no teníamos pares en la región con los que interactuar y discutir cómo hacer frente a esos desafíos que la práctica del fact-checking, pero en contextos como los nuestros, necesitaba. Entonces, en 2014 creamos esta red que se llama LATAM Chequea, que hoy nuclea trabajando contra la pandemia y contra la infodemia, que ahora vamos a precisar un poco el concepto que acuñó la OMS. Hoy nuclea a 28 medios y organizaciones de 17 países, que básicamente lo que estamos haciendo es compartiendo nuestro contenido, nuestras prácticas y nuestros desafíos para ser más veloces y para llevarle mejor información a nuestras audiencias. No estamos en un momento ni de celos, ni de primicias, ni de nada de eso. Se viene hablando hace años de la importancia de la colaboración. Ahora no es solo importante, es indispensable, es urgente. Y lo que hicimos, que esta es tu pregunta, ¿qué hicimos desde Chequeado? El primer caso en la región, como muchos de ustedes saben, se detectó en Brasil el 25 de febrero. Ya la primera semana de marzo, el primer caso en Argentina fue el 3 de marzo, el primer caso reportado. Esa misma semana hicimos una convocatoria, básicamente fue un mail a quienes ya participan de esta red, que aclaro es una red informal, es una red de comunidad y de práctica, de compartir en general aciertos, pero muchas veces también obstáculos o errores.
un mail entonces de Olivia Sor, que es quien coordina habitualmente esta red, diciendo, hey, colegas, imaginamos que todos estamos en la misma, ya vimos lo que pasó en Asia, ya vimos lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, antes de que todo esto que estamos viendo venga con más fuerza a nuestra región, coordinemos cómo vamos a hacer para hacer más fácil y mejor nuestro trabajo. Y bueno, la verdad es que no hubo que perseguir a nadie, porque la respuesta de todos fue, sí, yo me apunto, sí, yo empiezo, sí, yo estoy haciendo esto y me vendría bien ser parte. Y la red está funcionando así, está funcionando con todos estos medios dispuestos a compartir su contenido, obviamente respetando la cita, invitando a las audiencias, por ejemplo, de Argentina, a que conozcan los contenidos de los colegas de Colombia, o de México, o de Perú, o de otros lados. O sea, fijamos algunas reglas de cómo citarnos y cómo linkearnos, insisto, para invitar a audiencias de países distintos a conocer nuevos medios y nuevos colegas. Y también nos pusimos de acuerdo en generar una base de datos común que se asegurara que estuviera actualizada no solo las verificaciones y las desmentidas, sino también las medidas que iban adoptando nuestros gobiernos. ¿Por qué nos pusimos de acuerdo en esto? Porque creemos que nos repiten sanitaristas y expertos infectólogos de todo el mundo, la pandemia es dinámica, tenemos que tener eso muy en cuenta, eso afecta la manera y las prácticas con las que muchas veces los periodistas nos movemos. Lo que hoy es acorde a la última recomendación de OMS, en 5 días o en 10 días puede haber cambiado. Quizá el caso más claro para todos es el de las tapabocas o los barbijos. Y bueno, lo que buscamos hacer es que todos los colegas tuviéramos en un mismo lugar las referencias de los demás, de todo aquello que había sido desmentido y también de las medidas que iban adoptando sus gobiernos. Lo que hicimos fue crear 2 bases de datos. No es que no nos dimos cuenta o no nos alcanzaron los recursos esta vez, y por eso la base de datos no se ve bien en mobile, sino que se ve en desktop. Mejor, o sea, la recomendación es que si entran a la base de datos de LATAM Chequea, traten de hacerlo desde un ordenador. Lo que buscamos fue que la base tuviera muchos filtros y criterios de búsqueda que nos permitiera encontrar rápido y bien los contenidos que estábamos buscando, pensando especialmente que fuera un insumo para periodistas, no solo chequeadores, periodistas de cualquier medio, para investigadores, para políticos o funcionarios, y ojalá también para ciudadanos interesados, pero no fue necesariamente lo que buscamos. Imaginamos que los ciudadanos van a estar ingresando a los distintos medios con los que suelen informarse, y esta base lo que va a estar haciendo es permitirnos a nosotros hacer nuestro trabajo de manera más rápida y de manera certera, que es algo importante cuando uno le hace frente a la desinformación. Laura, estamos ya en Facebook Live también y nos sería súper útil que nos cuentes un poco con las exposiciones visuales que nos traes para esta charla, para este webinar. Justo lo que Laura mencionaba, el sitio web donde están alojados los chequeos de más de 20 países de América Latina y también de España, se puede visitar. Vamos a poner el link allí a los que todavía no conocen el sitio. Además, en los últimos días se han sumado medios para seguir trabajando en conjunto, y lo que uno puede hacer es compartirle eso a un amigo, un familiar que nos trae muchos, digamos, fakes, o nos trae muchos rumores, porque ahí tiene para entretenerse, pero además para informarse muchísimo todo lo que se ha venido chequeando desde que empezó la pandemia, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que los miembros de la red LATAM Chequea también son miembros de la red internacional de chequeadores y que hace datos coronavirus fact. Entonces es una red global muy, muy importante en este momento y muy fuerte. Así que es un recurso que acaba de mencionar Laura, importante para todos los periodistas y para el público que está buscando información, que quiere sentir un poco más de certezas, digamos, pero también quiere acabar
y quiere ayudarnos a difundir información y no rumores. ¿Estamos Sí, listos, Laura? esos dos recursos que Fabiola menciona están incluidos en la presentación que voy a compartirles. Listo. Entonces, bueno, vemos tu pantalla, Laura. Entiendo que estamos viendo bien. Voy a pasar la primera parte porque ya la contamos. Ahí está la referencia de cuándo empezó a funcionar Chequeado y cuándo empezó a funcionar LATAM Chequea. Obviamente por esto que les mencionaba, de cómo fue creciendo el movimiento de chequeo en la región. Al inicio no éramos tantas Estamos organizaciones. con algunos problemas técnicos. Creo que se congeló la pantalla de Laura, pero ya vamos a tener de vuelta conexión con ella. ¿No me escuchan? Fabi, ¿vos no me escuchan? Sí te escuchamos, Laura. Teníamos algunos problemas técnicos, pero Ah, perfecto. de vuelta. Así que por un momento se congeló la pantalla, todos los que nos siguen, pero ya estamos con los problemas técnicos resueltos y escuchando a Laura Sammer, directora de Chequeado, en este webinar. Por favor, Genial. continúa. Entonces, ¿y la presentación se ve? Sí, vemos tu Ah, pantalla. perfecto. Bueno, entonces decía que ya habíamos hecho la referencia en la región, el movimiento de chequeo fue creciendo con el tiempo. Actualmente, como decía, somos casi 30 organizaciones trabajando juntos de 17 países y como bien mencionaba Fabiola, hay países de Latinoamérica y también está trabajando con nosotros los chequeadores de España y ahora que la base va a también estar en portugués, gracias al trabajo de los chequeadores de Brasil, también van a estar sumados los dos fact-checkers de Portugal. Esto obviamente tiene que ver con que, como ustedes saben, la pandemia llegó antes a otras regiones y esto para nosotros en términos de información es una ventaja, porque a veces ya sabemos cuáles son las desinformaciones que van a venir a medida que la pandemia avance. Por ejemplo, cuando el sistema de salud empieza a tener contagios de médicos o cuando en los lugares donde no logra que la curva se aplane, empiezan a aparecer desinformaciones vinculadas a la capacidad de las terapias intensivas o el mal funcionamiento de los respiradores, bueno, ventiladores, es como se dice en otros lugares, etc. Entonces, tener la referencia de España y Portugal en ese sentido también es bueno y esa es la razón por la que ellos están siendo parte de LATAM Chequea, como también miembros compartiendo sus contenidos. No están incluidos en la base de medidas, ¿sí? Las medidas son exclusivamente las medidas que han adoptado respecto de transporte, escuelas, fronteras, los países de nuestra región. Bueno, Fabiola mencionaba hace un rato que casi todos los periodistas escuchamos en el último mes o en las últimas semanas el término infodemia, que fue este término que la OMS acuñó planteando que no solo era un problema el virus que genera la COVID-19, sino que también era un problema que llamaba a combatir a la infodemia. ¿Por qué? ¿Qué es la infodemia? Bueno, es la práctica de difundir noticias falsas y maliciosas, rumores a veces, sobre la pandemia. ¿Y por qué? Uno dice, ¿por qué la OMS nos llama a combatir esto? Bueno, porque está probado que la desinformación en muchos casos aumenta la angustia, aumenta el miedo de la gente.
y que aumente la angustia y que aumente el miedo en un contexto de pandemia, es algo que puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas que pongan en riesgo nuestra salud o nuestra vida. Y no es que estoy diciendo esto porque estoy exagerando. La desinformación, cuando se refiere a cuestiones de salud, tiene un posible efecto nocivo mucho más alto que en otros tipos de desinformación. Quizá muchos de ustedes son periodistas que vienen cubriendo temas de política y están muy acostumbrados a la desinformación política de un grupo, un partido acusando al otro de tal o cual cosa, de un hecho de corrupción o de alguna actividad indebida. No estoy diciendo que la desinformación política no sea importante, ni relevante, ni que no haya que combatirla, para nada, tenemos que seguir trabajando en eso, pero sí estoy llamando la atención de que siempre que los chequeadores trabajamos con cómo seleccionamos el contenido que chequeamos, cruzamos la viralización de un contenido con el posible efecto nocivo de ese contenido. Y el posible efecto nocivo cuando pone en riesgo la vida, como en los temas de salud o de radicalización, es lo primero que seleccionamos para tratar. Bueno, la mala noticia es que durante la pandemia casi toda la desinformación puede poner en peligro la salud de alguien. O porque nos sobreconfiemos y entonces no le prestemos la atención a las medidas, o porque entendamos las medidas distinto a lo que el gobierno está señalando, la autoridad sanitaria está señalando. Entonces, esto sobre el concepto de infodemia. Charlando con Fabiola, se nos ocurrió que en estos 40 y pico de días, todos los chequeadores ya chequeamos decenas y cientos de contenidos desinformantes que circularon en la región, que, como ella mencionó, circularon en muchos casos en nuestros grupos de familias, de compañeros, de amigos, en WhatsApp, pero también circularon en redes sociales y también circularon en algunos casos porque fueron reproducidos o por los políticos que nos gobiernan o por medios tradicionales que en muchos casos no están haciendo el trabajo con todas las instancias de chequeo que a uno le gustaría que hagan. Y no vamos a hablar ahora de por qué ocurre eso, y creo que todos tenemos o somos conscientes de los problemas de los medios en cuanto a su sustentabilidad y en cuanto a correr por la urgencia. Yo simplemente me voy a enfocar en llamarles la atención de que la desinformación es un problema que no es exclusivo de los periodistas, sin duda, no es exclusivo de los líderes, sin duda, pero tampoco es solamente un problema de las redes sociales o la gente. Es un problema en el que cada uno de estos actores tienen roles y papeles y responsabilidades para jugar. Entonces, ¿qué quedamos o acordamos con Fabiola? Que les podía resultar útil que yo les comparta de todos los contenidos que vimos en la región y que logramos desmentir. Identificamos 4 tipos o 4 tipologías o 4 categorías, como si fuera 4 cajones o casilleros donde podemos colocar la distinta desinformación que estamos viendo. Y tengan presente acá que no les estoy hablando de Argentina, ni en el caso de Fabiola de Perú, sino de la región completa, y no solo de la región de América Latina, sino que cuando comparamos nuestra base con la base global de la International Fact-Checking Network, estas mismas categorías se dan con los chequeadores de Europa, con los chequeadores de Asia y con quienes están haciendo el trabajo en los Estados Unidos. ¿Por qué creemos que les pueden servir a ustedes como periodistas o como comunicadores? Porque sabiendo cuando reciben un contenido que encaja en alguna de estas categorías, quizás estén más advertidos y con más capacidad de no reproducir la desinformación y aumentar el problema. La primera de estas categorías tiene que ver con teorías conspirativas sobre el origen del virus, ¿sí? Y casi todos ustedes deben haber visto algo. Unas referencias a que se creó en un laboratorio,
en China, o que 2 científicos chinos lo robaron de un laboratorio en Canadá, o una lectura equivocada de una patente que un laboratorio inglés en 2014 registró para otro coronavirus, llevaron a muchos, no solo usuarios de redes sociales, sino medios reputados del mundo, a sostener que el origen del virus no es un origen natural, sino una creación humana. Lo que yo tengo para decirles es que estas teorías hoy no tienen sustento ni base científica. No hay evidencia que respalde que el virus que provoca la COVID-19 haya sido creado por los humanos. Al que le interese más detalle, acá les dejo varios ejemplos. En general hay un ejemplo de algún chequeador de LATAM Chequea y algún ejemplo de chequeado. Este es uno de Animal Político, de nuestros colegas de México. Es falso que una farmacéutica haya creado el coronavirus, eso circuló por México. Acá tienen algunas de las que circularon en Argentina. En estas notas van a encontrar las referencias tanto a un paper de Nature como a otro de The Lancet. El de Lancet, incluido una carta que firman científicos, casi 30 científicos de distintos países, donde rechazan la idea de que el virus haya sido creado por humanos. Tengan presente que no es nuevo en la historia de la humanidad la conspiración amarilla o la conspiración que viene de Oriente a invadir Occidente. Estén advertidos sobre eso y sean especialmente cuidadosos con los contenidos que aparezcan en esta línea. No sé, Fabi, si querés interrumpir o comentar, o si sigo adelante con la siguiente categoría. Sí, me gustaría solo agregar esta frase que es súper útil de Carl Sagan, que si en muchos casos hay informaciones que nos parecen extraordinarias, como ya se descubrió cómo fue el origen, necesitaríamos evidencia extraordinaria, ¿no? Para afirmaciones extraordinarias, evidencia extraordinaria. Y eso es lo que precisamente no hay ahora, que la ciencia está trabajando a un ritmo que la ciencia siempre ha tenido y en este momento está corriendo contra el tiempo, pero no hay esta información que muchas veces las personas están buscando de categórica en todos los casos, ¿no? Que es lo que buscamos, pero bueno, recordar esa frase para los colegas y para el público. Claro, sí, esto mismo lo vamos a retomar en la tercera tipología y es muy útil esto que señalas, pero es cierto, a afirmaciones extraordinarias pidámosle evidencia extraordinaria o exijámonos a nosotros encontrar esa evidencia extraordinaria antes de reproducir un título que aunque nos traiga certeza o paz o nos quite el miedo por un ratito, quizá cuando revelemos que es falso nos traiga más miedo, más angustia o más pánico. La siguiente tipología que vemos tiene que ver con cómo se contagia y expande el virus. Y así como en la primera señalábamos, y si usáramos los términos en inglés que distinguen entre disinformation y misinformation, probablemente en la primera tipología dijéramos que estamos frente a disinformation, esto es algún grupo o alguna persona que quiera adrede, con intención, con dolo, generar contenidos falsos para perjudicar a otro. Pensemos que la geopolítica mundial de la pelea de China y Estados Unidos no ayuda en esto. En esta segunda tipología de cómo se contagia y expande el virus, quizá no estemos frente a disinformation, sino más vale a misinformation. Y por favor, colegas, no me tomen como que esto lo estoy aseverando, porque sería poco serio de mi parte, porque no hemos hecho estudios en profundidad sobre esto, sino que estoy compartiendo con ustedes unas primeras impresiones sobre lo que estamos identificando como desinformante. Pero así como en el primer supuesto, primera categoría del origen del virus, imaginamos que hay disinformation, en este segundo lo que vemos es en línea con lo que decía Fabiola, que la ciencia no tiene respuestas para todas nuestras preguntas, para las preguntas legítimas que millones de personas, muchas de ellas pasando cuarentenas en su casa, se hacen sobre, bueno, ¿cómo me contagio? ¿Cómo protejo a mis hijos? ¿O cómo protejo a los adultos mayores que comparten domicilio conmigo? ¿Me voy a contagiar
con la piel también, o una fruta me puede contagiar, o tal cosa. Entonces, aparece bastante desinformación sobre esto. La mención que yo les refiero fue un paper y una nota que generó Salud con Lupa sobre una lectura equivocada de un paper que descubrió que el virus permanecía algunas horas en ciertas superficies. Una lectura errada de ese paper, probablemente por falta de periodistas habituados a leer papers o a reportar sobre temas científicos, llevó a decir a muchos que con solo abrir la ventana y podíamos contagiarnos, como si fuera una enfermedad similar al sarampión. Eso, al menos lo que hoy nos marca la evidencia, no es así. Es importante entonces que cuando reportemos sobre estas cuestiones, dejemos de lado por ahí las afirmaciones categóricas y pongamos siempre en perspectiva que, como decía Fabiola, la ciencia tiene procesos, muchos de los cuales, por la pandemia, la urgencia de la pandemia y lo novel o lo nuevo de esta enfermedad, está pasando por alto. Entonces, estamos accediendo como periodistas a investigaciones científicas que no en todos los casos pasaron por todos los filtros que habitualmente la ciencia tiene, por ejemplo, de peer review, de publicación en un journal. ¿Por qué? Porque los científicos están dispuestos a compartir con otros colegas los hallazgos para que otros repliquen idealmente el mismo estudio y esa evidencia sea más firme. Pero esto los periodistas no podemos obviarlo. No todos los estudios científicos que están llegando a nuestras manos tienen el respaldo que en el pasado o que hace un año tenía cada vez que nos llegaba un paper que se había publicado en un journal. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. La siguiente tipología es quizá la más preocupante o la que más debe prendernos todas las alertas. Tiene que ver con las supuestas curas o tratamientos, ¿sí? Eso que todos estamos buscando, que como personas, como seres humanos sufriendo en medio de la pandemia, desearíamos que pase ya. Todos queremos que haya un tratamiento efectivo. Todos queremos que ese tratamiento efectivo esté listo, que esté listo para todos. O todos queremos o deseamos que la vacuna se haya descubierto y ya esté aplicable para todos. Pero esto no es así hoy. No hay, por el momento, según la OMS, ni tratamiento efectivo, probadamente efectivo, ni vacuna salvadora. Y en cambio, hay muchísimos contenidos que se valen de esta necesidad que estamos teniendo de que la cura o el tratamiento sea descubierto de inmediato. No son ciertas las curas caseras, el limón no mata el virus, el agua caliente con sal tampoco, las dietas alcalinas tampoco, ni el ajo, ni un montón de, diría yo, basura que estuvo circulando. Y tampoco hay, aunque nos gustaría que sea así, una vacuna que ya esté con seguridad trayéndonos la cura. Al que le interese el detalle, las vacunas suelen demorar, o el proceso de aprobación de una vacuna suele demorar años, entre 7 y 8 años. En este caso, las estimaciones son que puede durar entre 12 meses y 18, pero hay 7 etapas que una vacuna tiene que pasar para poder estar en el mercado y ser aplicable. Y por el momento solo hay 3 que todavía están en la fase 2, una en China, 2 en los Estados Unidos. Con lo cual, si se cruzan como periodistas con contenidos que dicen que la vacuna ya está, o va a estar mañana, o va a estar el mes que viene, duden, desconfíen y consulten con los expertos en estos temas para estar seguros de que quizás sea sobreoptimismo del científico que está a cargo, y yo no lo juzgo. Aquel que está trabajando en eso, por ahí confía en que lo va a lograr, pero nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer siempre es poner en perspectiva, darle contexto a eso que nos está diciendo la fuente. Entonces no es verdad, como les decía, ni las gárgaras, ni la sal, ni etcétera, ni tampoco es verdad que ya haya una vacuna ni de un suero de Cuba, ni de un argentino que la creó, ni ahora la última que está circulando en la Argentina es una de la Universidad de Oxford. No está todavía esa vacuna disponible ni va a salvarnos mañana.
Acá hay algunos ejemplos de colegas de la silla vacía de Colombia, por ejemplo, o algunos otros. Esto de respirar 10 segundos también circuló bastante al inicio, era un falso como autotesteo de los síntomas. Y acá aparece el ejemplo de lo que yo les decía, una desinformación puede dejar a alguien tranquilo o confiado, y esa persona puede no acudir a llamar al médico o a tener atención médica y así seguir contagiando. Entonces es muy importante que nosotros como periodistas cumplamos este rol con aún más responsabilidad a la que nos exigimos fuera de la pandemia. Acá hay Sí, otros ejemplos. justo Sí, quería aprovechar ese slide que tienes de la silla vacía, sí, claro. donde ponen a Elkin Patarroyo, que es un científico, sí. El gran problema, el presidente Duque, el presidente de Colombia, lo entrevistó, Sí. y el gran problema es que él no es un experto, y eso también, colegas, no todos los científicos tienen una especialidad para poder responder nuestras preguntas en este momento, porque se trata de un virus, se trata de una pandemia muy particular, y si alguien les dice que es experto en el coronavirus, en COVID-19, no existe. Y lo otro es Duden. que traten de buscar a epidemiólogos, infectólogos de referencia en las universidades, en centros de investigación, y googleelos, porque también tienen conflictos de intereses. Eso es un tema en la ciencia, the dark side of the science, algo así, y traten de evitar eso, ¿no? En Colombia, muchos periodistas de ciencia reaccionaron mal porque el presidente entrevistara a alguien que no tenía la solidez para hablar del tema, ¿no? Y más bien desinformara. Imagínense a qué nivel se llegó de que el presidente no se asesorara bien a quién tomar como referencia de dar una entrevista pública y hablar sobre el tema. Ese Seguro. era mi aporte. Eso es un aporte buenísimo y además da pie a algo que vimos en todos nuestros países, que es mucha de la desinformación que circuló en WhatsApp tuvo que ver con falsos audios o falsas cadenas atribuidas a médicos. A veces médicos que no participaban ni de ese audio ni de esa cadena, pero tenían una matrícula y un nombre que cuando uno lo googleaba aparecía como infectólogo de tal o cual lugar. El uso de nombres de médicos también es algo que tienen que tener presente los periodistas y no fiarse de que eso que se le pone en boca del experto es necesariamente lo que dijo. Eso por un lado. Sí, por otro lado, lo que señala Fabiola de nos encantaría que haya expertos en COVID-19, pero ¿saben qué? Es una enfermedad nueva y no los hay. Entonces, la idea que siempre tenemos los periodistas de que un médico es una fuente buena, en este caso lo tenemos que dejar con cierta duda. Y sepan que en todo caso mi consejo sería que aquel que les da certezas le genere duda, porque no tenemos hoy certeza. Y lo que tenemos que administrar es de la mejor manera posible esta incertidumbre, dándole a nuestras audiencias la mayor certeza que podemos dar sin forzar los hechos. En este sentido, una recomendación que hago para todos es, nosotros hacemos, además de las desmentidas, algunas notas en línea con lo que también hace Salud con Lupa, de que cuando vemos que hay muchos contenidos que refieren a lo mismo, tratamos de hacer un explicador general que ponga en un mismo lugar toda la evidencia que desmiente en líneas generales lo que está circulando, pero también lo que imaginamos va a circular mañana, o la semana que viene, o la otra, ¿no? Y entonces, así como hicimos, esto es lo que se sabe sobre el origen natural del virus, para ir contra las teorías conspirativas del origen, hicimos también alguna de no hay curas, ¿qué sabemos de las curas o los tratamientos que están probados? Ahí aparece lo que les dije de las 3 vacunas que están más avanzadas o en proceso más avanzado, y también aparece un estudio, Salud con Lupa hizo una nota en profundidad de eso, el estudio Solidarity que está haciendo la OMS con más de 70 países participando y que está probando 4 medicamentos, pero en ninguno de los casos por ahora puede decir este funciona, anda a comprarlo
y te vas a salvar. Eso no es así y es muy importante que insistamos nosotros los periodistas en la necesidad de que la gente no se como sobreexcite con los hallazgos, porque los hallazgos todavía no son hallazgos concluyentes. La cuarta tipología tiene que ver, y también la vimos no solo en nuestros países, sino también en los otros continentes, con desinformaciones vinculadas a falsas medidas de los gobiernos o alcances de las medidas distintos a los que en realidad, si uno lee en detalle el decreto, la ley, la resolución, ve que en realidad no son o no señalan lo que la desinformación dice. Y ahí seguramente se mezclan dis y misinformation. Habrá líderes opositores queriendo minar la confianza de nuestros gobiernos y entonces aprovechan y le hacen decir a las medidas cosas distintas a los que dicen, pero también tienen que tener en cuenta que en situación de emergencia sanitaria, como por ejemplo tenemos en la Argentina desde hace más de 40 días, la cantidad de normas nuevas que se están dictando es muchísimo más grande que en situaciones no extraordinarias. Y nuestros gobiernos no en todos los casos están comunicando cada una de esas normas de manera prolija, ordenada, con acceso a la información, con explicación para los distintos grupos etarios o con distintas capacidades en cuanto al lenguaje, etc. Entonces, tengan en cuenta que también hay una gran línea de desinformación vinculada a falsas medidas o alcances distintos a las medidas que están tomando nuestras autoridades. Ahí les puse una de Colombia Check, y estos también circularon en la Argentina y a mí me generan especial como rechazo. Son desinformaciones que se aprovechan de la situación de pobreza, de la dificultad que la pandemia trae, no solo en términos sanitarios, sino en términos económicos, a cientos de miles de personas. Hay mucha desinformación diciendo que tal gobierno está entregando un bolsón de comida o tal dinero en tal lugar, o que si haces A y B vas a lograr esto. En algunos casos se probó, al menos en la Argentina, que solo buscaban robar datos de las personas. Era un típico caso de estafa electrónica, pero en otros casos es generarle la falsa expectativa a esta gente que de verdad la está pasando mal, muy mal. Circuló también, y lo deben haber visto en sus países, cuestiones o desinformaciones que decían que se caía internet, no solo nos íbamos a quedar encerrados en nuestras casas, sino encima incomunicados. Y en Inglaterra, y creo que algunos países de la región, también circuló algo vinculado a las antenas del 5G. Hay también ahí toda un oportunismo de mucha gente aprovechando la circunstancia singular del momento para hacer rodar contenidos que no tienen fundamento. Ahí terminamos con las tipologías. Acá voy a compartirles y sepan qué les queda para todos ustedes. La referencia ya la había hecho Fabiola hace un rato, la International Fact Checking Network, que nuclea, es IFCN por las siglas en inglés, que nuclea a chequeadores que todos los años aceptan pasar por un examen donde un PhD, que los chequeadores no sabemos quién es de algún lugar del mundo, hace un análisis de nuestro trabajo sin que nosotros sepamos ni qué periodo está analizando, ni qué contenidos está analizando, y revisa que estemos cumpliendo con 5 principios del Código de Ética de IFCN, que tienen que ver con transparencia metodológica, transparencia del financiamiento, transparencia del equipo y de los posibles conflictos de interés, política de corrección y tratamiento igualitario a todas las partes. Esto es, que no tratemos al oficialismo distinto de la oposición o al sector público respecto al privado. Este Coronavirus Fact no solo incluye a chequeadores con certificación de IFCN, sino que por la particularidad de la pandemia, IFCN abrió su base de datos también a otros chequeadores que estuvieran trabajando. Chequeadores certificados hay unos 80 y en la base de datos participan más de 100 medios. Esta base ya tiene más de 1.500 verificaciones, está en 16 idiomas. Todo lo que está en español y portugués también lo tienen en LATAM Chequea.
No es que duplicamos trabajo, esto también sépanlo, no es que los chequeadores de Latinoamérica dijimos queremos competir con lo que está haciendo IFCN, para nada. Lo que decidimos hacer es pedirle a IFCN que genere una columna más donde se consigne la lengua, y automáticamente tomamos de la base global todo lo que sea español y portugués y lo traemos a la base latinoamericana. Al que le interese, ahí les dejé el link para entrar a la base se sigue actualizando, ahí tiene unos hashtags que se utilizan en las redes. Tengan nomás en cuenta que por lo que dijimos de que la pandemia es dinámica, y como esta base empezó a construirse en enero de este año, en la red global no todas las verificaciones que encuentren simplemente pueden tomarla y republicarla, porque no hay actualización en la base global. Sí, en la de LATAM Chequea. Si están tomando de LATAM Chequea, tengan preciso que los chequeadores nos aseguramos que cuando actualizamos una nota, eso va a estar reflejado en la base de LATAM Chequea. Ahí tienen el link y la referencia. Sepan, como les mencioné, que no solo van a encontrar las verificaciones, sino también las medidas que adoptaron nuestros gobiernos con el link, con la fuente oficial al decreto, la norma, no solo al reporterío o al lo que explicamos nosotros, sino también a la fuente original. Y acá les dejo la referencia a un especial que estamos haciendo desde Chequeado, donde vamos publicando no solo contenidos nuestros, sino muchas veces contenidos de otros, obviamente con la debida cita y con especial valoración del trabajo de Salud con Lupa en todo lo que tiene que ver con explicadores científicos o médicos. Y ahí queda mi contacto y el WhatsApp con el que trabajamos y donde recibimos contenidos sospechosos de cualquier persona sobre lo que está circulando. Bueno, hasta acá la presentación, pero abiertísima a preguntas, dudas, cuestionamientos, abierta para conversar. Sí, justo Laura, que hacías mención al sitio donde de LATAM Chequea y se han sumado nuevos medios, también es una buena oportunidad para recordarles a los colegas y al público en general que está interesado en ayudar a combatir la desinformación, que pueden conocer los medios de sus países que están trabajando en esto, que de repente no han mencionado su nombre y han aparecido iniciativas de varios frentes para ayudar. Entonces, eso es un punto, porque hay varios otros, no sé, plataformas, canales de distribución como YouTube, que no son confiables, que no necesariamente nos van a dar información, y estemos habituados a buscar quiénes son los medios que nos van a chequear información. Eso es algo sí, y es importante que sepan también que en LATAM Chequea hay medios de, bueno, los países que mencioné, Colombia, los esperables, digamos, en términos de, porque son más grandes, México o con más población, Colombia, Perú, Argentina, pero también participan medios de Cuba, también participan medios de República Dominicana, entonces es importante que a veces hay contenidos que circulan donde tener a los colegas de esos países con la posibilidad de ir a las fuentes o ir al terreno facilita muchísimo nuestra capacidad de poder chequear. Sí, así es. Y una ventaja que ha mencionado Laura es que tenemos ahora posibilidad de ver qué se chequeó en un país que quizás con algunos días de, no sé, anticipación estuvo circulando en algún país y llega al nuestro. Entonces ya tenemos un primer chequeo de lo que se estuvo hablando y se desmintió o se confirmó. La mayoría de cosas son desmentidos. Obviamente estamos trabajando en los desmentidos, en esos rumores que traen mayor pánico, mayor miedo a la gente en temas de salud. Laura, y cuéntanos un poco en este contexto el desafío que ha sido para en general los periodistas y para el equipo de chequeado poder organizarse, hacer el chequeo desde el teletrabajo, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo habitual de chequeadores, muchas veces pues en las condiciones de ir a lugares, entrevistar
y todo, y ahora cómo ha cambiado un poco nuestro trabajo de chequeadores en las condiciones que tenemos. Sí, bueno, ese es un desafío, entiendo, que enfrentamos todos los periodistas, además de los chequeadores, digamos, esto de el no ir al terreno afecta seguro. En el caso de los chequeadores, no digo que no nos afecte, pero en general piensen que cuando trabajamos desde el fact-checking, no suponemos que la gente nos cree. Estamos invitando a la gente a que desconfíe, incluso que desconfíe o que chequee lo que nosotros aseguramos. Entonces, en general, trabajamos con lo que llamamos, o sea, el periodismo se llama on the record y no off the record, y fuentes abiertas o links a la fuente original. O sea, siempre si vamos a referir a un paper, va a estar el link al paper completo y no exclusivamente a lo que nosotros resumimos de ese paper o de ese punto. Entonces es importante ahí que tengamos presente que se afectaron las condiciones por esto de, bueno, no tenemos al colega al lado al que le podamos pedir cosas o le podamos sugerir, bueno, dado que no estás pudiendo resolver esto, anda, toca la puerta y consulta tal o cual, pero sí cada vez más los periodistas necesitamos tener habilidades para encontrar mejor información disponible, que a veces no es que no esté publicada, sino que nuestros gobiernos prefieren que no la encontremos. Y entonces a veces está publicada, pero o en formatos cerrados o sin un resumen de qué contiene esa tabla o ese gráfico. Entonces es interesante ahí. Hubo un trabajo que hizo, que se difundió la semana pasada, que de la organización CLIP, que hizo un análisis de cuál es el estado o qué están informando y qué no nuestros gobiernos. Al que le interese, también puede mirarlo ahí y señala, en algunos países hacer el trabajo de periodista está siendo bastante más dificultoso que en otros contextos, pero eso no es algo que se esté dando de manera igual en todos los países, sino que hay bastante diversidad, ¿sí? No sé si después quieren, le linkeamos la nota, es una nota que la dieron varios medios, incluye a medios de 13 países distintos. Sí, es un panorama muy actual de cómo se han cerrado puertas de acceso a información que dificulta el trabajo de chequeo, porque una de las recomendaciones que difunde Chequeado y la red Latam Chequea es que en este caso tratemos de hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la fuente Exacto. oficial. Es bueno contrastarla, pero ellos son la fuente oficial y en este momento hay que acatar las medidas sanitarias dispuestas en nuestros países. Ya tenemos preguntas del público, Laura. Nos preguntan, ¿qué recomiendas al abordar la información que viene de los preprints? Me imagino que está hablando Marielba Núñez de los papers que son como preliminares, sí. ¿no? Claro, bueno, un poco creo que hice la referencia, hay una nota que republicamos en Chequeado de The Conversation, que plantea cuáles son las dificultades que la ciencia atraviesa trabajando en pandemia con estos plazos y estos tiempos y estos como procesos que no son sus procesos habituales. La recomendación que le daría es explicitarle a la audiencia que es un preprint, explicándole qué no tuvo o qué tiene de diferente con un paper de aquellos que tuvo referato, que tuvo peer review, que tuvo análisis. ¿Para qué? Obviamente para que la gente sepa que esa conclusión o ese resultado tiene menos evidencia o menos valor en términos de calidad científica que otros, digamos, que otros por ahí estudios científicos, y seamos todo lo precisos y cuidadosos posibles en la manera en la que titulamos y lo presentamos. Porque es cierto que es un estudio científico, pero habitualmente cuando hablamos de estudios científicos, la ciencia antes pasó un montón de pasos que nosotros sabemos ahora que no está pasando, no está cumpliendo. Entonces, ser muy transparentes respecto de eso creo que es lo que deberíamos hacer con la audiencia.
Hay hay una pregunta que hizo Santiago que me gustaría contestar porque creo que es algo que a todos los chequeadores nos pasa, que es que a veces nos acusan de oficialistas y a veces nos acusan de opositores. Santiago Costabel dice, ¿por qué en Argentina mucha gente acusa a Chequeado.com de kirchnerista? En el último tiempo, pero puedo, Santiago, con vos compartir cuando nos acusan de macristas acérrimos, que son el gobierno de la oposición. En el último tiempo, como dice Fabiola, durante la pandemia nosotros estamos planteando que la fuente más autorizada, sobre todo en lo que tiene que ver con alertas, recomendaciones y protocolos, es la OMS a nivel global y el Ministerio de Salud Nacional, que es la autoridad que está a cargo de las medidas sanitarias en la pandemia. Obviamente, una lectura sesgada de eso que nosotros sostenemos nos deja como si nosotros estuviéramos celebrando y diciendo bravo, bravo el gobierno. Nosotros no estamos diciendo nunca, y no ese es el trabajo de un chequeador, que está bien lo que está haciendo. Lo que le planteamos a la audiencia o a la gente es, miren, si van a compartir un contenido con una alerta de ACA o ACB, en pandemia, el único o la única autoridad con capacidad de, por ejemplo, cambiar la definición de qué se considera un caso sospechoso para que la persona pueda testearse, la única autoridad válida hoy es el Ministerio de Salud. Entonces hay gente que obviamente hace una lectura interesada de eso que nosotros recomendamos, que insisto, lo recomendamos porque estamos seguros que hoy es la autoridad que tiene más evidencia sobre la pandemia. Entonces, si centralizan, la Argentina es un país federal, hay 24 provincias con 24 ministros y autoridades sanitarias, el único que tiene el panorama completo es el Ministerio Nacional. Entonces, esa es una de las razones por las que nos acusan de kirchneristas. Si querés después, Santiago, quedamos en contacto y te paso algunas, mismo de la semana pasada, donde nos acusan de lo contrario. Sí, Pero eso está pasando perdón. en muchos países, perdón que ahí también entre un comentario. Eh, y en este caso, el trabajo de los periodistas está en dos frentes, en informarles y también en una agenda investigativa que no se ha Exacto. dejado de lado. Pero en este momento las personas necesitan saber lo esencial para protegerse. Y eso implica por seguir los protocolos. Es muy difícil en este momento desacatarnos, como si con eso estamos tratando de hacer una diferencia con lo que dicen las autoridades oficiales, ¿no? Por regla, muchos de los periodistas siempre contrastamos lo que dicen las autoridades oficiales, pero en este momento OMS, que está siendo muy golpeada también a nivel internacional, es el organismo más confiable que tenemos. Entonces no podemos desconfiar de ello porque no tendríamos un sistema sanitario global en este momento coordinándose en la medida de sus posibilidades para brindarnos la información que estamos recibiendo. Y creo que en eso, digo, adhiriendo 100% a lo que dice Fabiola, no quiere decir en ningún caso que los chequeadores estemos diciendo no habrá un montón de cuestiones para investigar, o incluso si fuéramos capaces ir investigando. En la Argentina hubo algunas referencias a sobreprecios en compras de insumos, y sé que lo mismo pasó en España, y eso pasó a nivel nacional y a nivel local en algunos distritos. Nadie está diciendo que no hagamos eso. En lo vinculado a lo sanitario, estamos señalando que la autoridad más valiosa hoy día es la OMS a nivel global y los ministerios de salud de cada uno de los países, porque son la autoridad que está centralizando la evidencia que la ciencia está aportando, o los infectólogos o los médicos van recogiendo en terreno. Eso creo que vale que lo tengamos presente, y también tengamos presente que yo digo que parte del trabajo de alguien que contrasta los dichos con los hechos y los datos supone que aquel al que le señalamos que eso que dijo no se corresponde, como yo digo, está flojo de papeles, no se corresponde con los hechos o no se corresponde con la evidencia, no le encanta que se lo digamos. No, a nadie le gusta, digo, aún sin pensar en la mala fe, a nadie le gusta equivocarse.
Entonces, que se critique a los chequeadores, aunque no sea algo que debiéramos naturalizar, es algo relativamente esperable. En general lo que yo señalo ahí es, si nos critican más o menos equilibradamente según el momento, según el reporteo de esa semana, de un lado y del otro, entonces estamos haciendo probablemente bien nuestro trabajo. Laura, nos han llegado varias preguntas, como ves, para ir Dale. respondiéndolas, nos quedan algunos minutos. Bueno, también nos consultan que amplíes la definición e impacto entre misinformation y disinformation. Claro, sí. Bueno, es así, todos o muchos de ustedes saben que coloquialmente a la desinformación se la llama fake news, ¿no? Y los chequeadores en el mundo aprovechamos todas las charlas que tenemos para insistir en que por qué nosotros no hablamos o tratamos de no hablar de fake news. Yo voy a ser muy breve porque sé que estamos con poquito tiempo. No le decimos fake news primero porque la traducción de fake news, que es noticia falsa, ya le paga más precio del que tiene. Si el contenido es un invento que hizo alguien en unos segundos, eso no merece ser llamado noticia, porque una noticia es un hecho singular o extraordinario que merece ser contado. Si es un invento, no es noticia. Entonces, le estamos como subiendo el precio del que vale si le llamamos fake news. Segundo, líderes usan ese término, líderes de derecha, líderes de izquierda, usan el término fake news para referirse a los medios que no le gustan o que los critican. Así Trump dice que New York Times es fake news, o Cristina Kirchner en mi país dice que Clarín es fake news. Entonces, líderes se apropiaron del término y en algún sentido lo dejaron sin el contenido necesario. Tercero, le decimos desinformación en español y no fake news porque sabemos, y ahí en general nos basamos en una tipología de la organización First Draft, que trabaja en lo que llama el estudio o el análisis del desorden del ecosistema informativo. First Draft dice, hay 7 tipos distintos de desinformación, no es solamente el contenido fabricado de una punta a la otra, no es solamente películas de malos o espías generando contenidos en Estados Unidos o en Rusia o en China, sino que muchas veces lo que pasa con la desinformación es que alguien sin querer reprodujo algo que tiene un poco de verdad y un poco de mentira, o algo de humor se publicó en un medio como columna de humor político y alguien sacó un párrafo y lo compartió en redes sin aclarar ese contrato de lectura. Entonces, conclusión de eso, la desinformación es más compleja que simplemente un contenido inventado, y nuestra experiencia indica que la desinformación más efectiva, la que llega más lejos, la que logra viralizar más, en general es más sofisticada que un invento de punta a punta. Tenemos La más diferencia... preguntas y vamos a Perdón. tomar más tiempo para poder responderlas, así que tranquila, Laura, nos siguen llegando preguntas, entonces vamos a extender unos minutos más el webinar para responderlas. Así Perfecto, que entonces decía, en español le usamos el término desinformación para tratar de suplir fake news que nos quede incompleto o no sirve por las razones que les mencioné. En inglés, en cambio, hay una diferenciación, y eso es lo que me preguntaban, entre dis y misinformation. No se focaliza esa diferenciación en el tipo de contenido, sino en si hubo intención o no hubo intención en el actor que hizo o puso a rodar ese contenido. Entonces, en inglés referimos a disinformation cuando hay intención de desinformar con la producción o la puesta en circulación de un contenido. Sé que eso que estoy diciendo no es como lo estoy diciendo y sin embargo continúo, ¿sí? Es como si en disinformation estuviera incluida la malicia, el dolo, la vocación de engañar. En misinformation no aparece ese componente. Muchos de nosotros, a todos, me imagino, nos ha pasado, alguna vez compartimos un contenido que nos llegó, que probablemente coincidía con nuestros sesgos o nuestros prejuicios, que nos emocionó, nos provocó ira, nos provocó bronca, nos provocó, no sé, empatía, y lo compartimos y después advertimos que era falso.
y no necesariamente nosotros con esa acción buscamos adrede desinformar. Mucha gente cuando se le pregunta en investigaciones por qué compartió ese contenido si no le constaba que era así, y esto es especialmente importante en pandemia, contesta, comparto por las dudas, compartí por las dudas. Yo insisto en que en medio de la pandemia, con todas las características que hablamos sobre las debilidades de la evidencia por la velocidad con la que esta pandemia o esta enfermedad se expandió por el mundo, el comparto por las dudas tenemos que reemplazarlo por el por las dudas no comparto. Y llamar a la gente a compartir otras cosas, que la gente comparta sus emociones, que comparta sus temores, que comparta ideas, pero que no necesariamente se sienta en la necesidad de compartir contenido informativo. Eso dejémoselo a los expertos, a los sanitaristas, a los infectólogos, que bastante lidian con la baja calidad de la evidencia disponible frente a esta enfermedad nueva. Entonces, esa es sobre todo la diferenciación. Dis y misinformation tiene que ver con la intención. Los chequeadores no nos enfocamos en la intención de quien genera el contenido o de quien comparte el contenido, sino en poner blanco sobre negro cuando se puede, para que cualquiera pueda saber si lo que se está diciendo está basado o no en los hechos y los mejores datos disponibles. El periodismo de investigación, en el que muchos de los fact-checkers de la región también participan, no es que solo hacemos fact-checking muchos de nosotros, sí va más allá, buscando si hay grupos organizados compartiendo determinada información, cuando un contenido a la vez lo comparten 100 cuentas, 1000 cuentas, etcétera, si uno puede identificar que le pagó tal o cual persona o tal o cual empresa, todo eso tiene que ver con como lo que no se ve de la desinformación, que en general no tiene a sus autores transparentados. Lo que acabas de decir, Laura, está relacionada con la pregunta de Cristian. Nos pregunta cuál es la autoridad similar que controla o investiga a las diferentes organizaciones de salud. Pues bueno, uno, hay auditorías que en cada uno de los países se tienen que hacer del trabajo de nuestras autoridades. El mismo periodismo de investigación, pero si refieres a nivel de OMS, ha quedado clarísimo los papeles que ha cumplido la OMS en distintas pandemias y también han habido muchos errores. Creo que por ahí va esa pregunta. ¿Cómo lo ves tú, Laura? ¿Qué agregas a esto que comenta y pregunta Cristian? Sí, creo que es para como periodistas no sentirnos haciendo algo distinto a lo que fuimos llamados a hacer. Claramente está bien que los periodistas desconfiemos, está bien que los periodistas queramos investigar, y no es que los chequeadores estamos diciendo que eso no vale, simplemente estamos llamando a los colegas a que trabajen como en dos tiempos, que quizá los chequeadores estamos más acostumbrados a eso. Por un lado tenemos lo urgente o lo necesario en el minuto a minuto, que es si está empezando a circular un contenido y tenemos la capacidad de desmentirlo, eso tenemos que hacerlo en lo inmediato. Y después trabajar y no abandonar quiénes están generando esto regularmente. En el tema de lo sanitario, cuáles son las organizaciones que lo controlan, acá les comparto, y si quieren después súbanlo en los contenidos, en el caso de las vacunas, ahí está explicado todos los pasos que tiene que cumplir. En cada país, además de que un grupo de científicos hiciera el de hallazgo, lo probara, porque tiene que probarlo no solo en laboratorio, sino que tiene que probarlo en humanos, tiene que ser representativa la muestra de las distintas patologías que tenemos las personas. Después cada uno de los países tiene que aprobarlo según sus reglas. Entonces, la respuesta es, cada país tiene, además de lo que exista a nivel de la ciencia o a nivel global, cada país tiene su autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria tiene distintos protocolos para distintos tipos de medicamentos. O sea, los tratamientos de medicina es una cosa, las vacunas son otras, las vacunas que se colocan como vacuna obligatoria son otras. O sea, no me animo a contestarte porque probablemente si te contesto y hago una generalización voy a estar contestándote equivocadamente. Pero
pero sí, depende en qué país estés, revisá cuáles son las reglas que funcionan en tu país respecto a aprobación. No creas que no lo existen, digamos. En ese mismo sentido va la pregunta de Mario Hernández acerca de la situación de México. Y creo que con lo de México, pues hay varios países donde los gobernantes han tenido un discurso algo más que contradictorio con sus propias autoridades sanitarias. Y él dice cómo chequear eso para saber con certeza quién tiene razón, porque hay poca información equilibrada y también hay muchos datos que ellos quieren saber, los periodistas necesitamos saber para informar y no están disponibles. Sí, yo sé eso y reconozco la complejidad de nuestra región en ese sentido. Sé que los colegas en México y también los colegas en Brasil se enfrentan a todos los desafíos que yo mencioné y además a los desafíos de tener líderes que no necesariamente, ni siquiera desde la palabra, están planteando a la evidencia como fruto de sus decisiones. Y entonces claramente en esos países una de nuestras tareas como periodistas, sea periodistas o sea chequeadores, es marcar, lo que más rápido se me ocurre es, en esos casos trabajaría quizá con fuentes de otros países para contrastar también lo que dicen las autoridades de tu país, porque claramente según cómo funcionen las áreas de control, si no tienen esas áreas de control, y en nuestros países eso suele pasar, suficiente autonomía respecto de la autoridad política, puede ser que esas áreas de control no estén trabajando o no estén difundiendo, no es que no estén trabajando todo el contenido tal cual lo van revelando, descubriendo. Entonces, bueno, sí, los colegas de México y los colegas de Brasil, válganse un poco más, si les resulta, de las decisiones que estén tomando algunos otros países en situación similar, digamos. No, seguro no es algo fácil y a toda la complejidad y los desafíos que presenté hace un rato se suma eso. También los colegas de los Estados Unidos están en una situación similar, ¿no? Y creo que es nuestra tarea marcar eso. Nos pregunta César Tinic, ¿por qué las plataformas de redes sociales y de mensajería no regulan mensajes con información incorrecta? ¿Qué sabes, Laura, tú de eso y cómo está intentándose desde las plataformas de tecnología hacer eso? Bueno, la primera cosa que les digo, y ahí yo tengo un sombrero de periodista, pero también soy abogada y trabajo el tema de derecho a la información y libertad de expresión desde hace muchos años y enseño eso en la universidad. La primera cuestión que diría ahí es que todo lo que tenga que ver con regulación de la expresión, aún aquella que tenga que ver con la salud, tiene que tratarse con extremo cuidado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos plantea que tenemos libertad en la expresión y no dice que la verdad es una condición de nuestra expresión. Y al no decirlo, cualquier acción, sea de un gobierno o sea de una plataforma, que restringiera el contenido, quiere decir lo sacara de circulación, es en principio una acción que uno debe mirarla sin olvidarse este derecho humano que no podemos perder y no podemos pasar por alto ni aún en pandemia. Entonces, un primer paraguas es, ojo, que yo entiendo, y a mí también me pasa cuando veo alguna de las basuras que les mencioné, que digo, ¿cómo puede ser que esto circule y además circula muchísimo más que nuestra desmentida? Porque claro, apela a las emociones, etc. Bueno, ojo, porque quizá a veces pedimos o reclamamos soluciones que terminan siendo peores que el mismo problema. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué sé yo que están haciendo las plataformas? Que en esto no es necesariamente lo que yo sé, todo lo que están haciendo. Es lo que hasta donde yo sé, es WhatsApp lanzó unos chatbots tanto con OMS como con distintas, con IFCN, con la Organización de Chequeo, para tener como referencia, para que la gente
pueda adherirse para ir recibiendo información. ¿Eso es suficiente? Si ustedes me dicen, y probablemente no, porque la manera en la que funcionan WhatsApp, todos nosotros lo sabemos porque lo utilizamos en general, es que recibimos contenidos de amigos y familia, y en general uno a la familia y a los amigos le confía, le tiene como la guardia baja de la desconfianza, porque justamente por eso lo dejó entrar en su WhatsApp, por eso lo tiene ahí. Entonces, lo importante en este contexto es, así como señalábamos hace un rato, que no cualquier persona con guardapolvo blanco, por ser médico, puede tener una posición basada en evidencia sobre este tema, más así tenemos que tener en cuenta que no porque queramos a nuestro primo o a nuestro compañero de universidad, esa persona va a tener la información correcta sobre eso que nos está diciendo de la pandemia. Entonces, WhatsApp seguro hay algunas cosas que podría hacer que en el pasado no hizo, lo nuevo que antes no lo hacía y ahora hizo es esto de referir a OMS y a los chequeadores, poniéndole la referencia a la nota que desmiente eso, y avisando también que tomó una medida más extrema que la que tenía respecto de la posibilidad de compartir mensajes. Quizá ustedes sepan, WhatsApp al inicio permitía que cualquiera le compartiera un mismo contenido a no importa cuántas personas. Después de la elección en India, redujo eso a 5 contactos y ahora lo redujo cuando identifica que está siendo el contenido muy compartido, aun cuando no sepa de qué contenido se trata, lo restringe a 1. A mí ya me pasó con algunos contenidos que recibí, que intenté reenviárselo a los 2 editores de chequeado y tuve que hacerlo separado porque ya no me admitía un contenido que me habían reportado como, che, me llegó esto, y se ve que ya le había llegado a cientos de personas y no me permitía. Eso por WhatsApp. Por el lado de YouTube, la verdad, hasta donde yo sé, no están haciendo nada, y eso es preocupante, y debiéramos reclamar todos los periodistas de las maneras que podamos que YouTube tome más en serio esto. Si hizo algo, yo no lo conozco, digamos, no hizo ningún programa oficialmente que conozcamos. Si está bajando contenido o advirtiendo contenido, eso no está del todo transparentado, así que ahí vale que reclamemos la transparencia. Y en el caso de Facebook e Instagram, trabajan desde hace unos años con un programa, desde 2016, con un programa que se llama Third Party Fact Checking, del que Chequeado es parte, que seguro tiene muchísimas cosas para mejorar, pero básicamente consiste en lo siguiente: cualquier usuario de la plataforma puede reportar que sospecha de que ese contenido es una noticia falsa. Cuando un usuario lo reporta o el algoritmo de Facebook lo identifica, no sabemos con qué patrones, eso no está transparentado. Lo que nos dicen es que a veces el algoritmo lo detecta porque se publica a la vez en varias cuentas o porque leen los comentarios mayúsculas, signos de admiración y mucho tipo incredible, amazing, no, I can't believe it, etc. Entonces identifican esos patrones y lo ponen en una base que nos llega a los chequeadores como posible alerta de contenido desinformante. ¿Qué hacemos los chequeadores? Si lo vemos viral y con la posibilidad de daño alta, que en los temas de pandemia ya conté que pasa siempre, lo chequeamos. Si lo chequeamos y logramos desmentirlo, lo subimos a la plataforma a la desmentida, ¿sí? Si lo consideramos verdadero, también lo subimos. ¿Y qué hace Facebook con eso? Independientemente de lo que hagamos los chequeadores. Facebook dice que hace 3 cosas. 1, le informa a sus usuarios. Cualquiera que lo likeó o fuera a compartir el contenido, recibe una nota como nota relacionada, diciendo, este contenido ha sido verificado por un tercero, por un fact-checker independiente, y le ponen el link a nuestra nota. La siguiente cosa que dice Facebook que hace es que reduce la visibilidad de ese contenido. No lo baja, pero dice y admite que reduce su visibilidad.
si me preguntan a mí cuánto la reduce, cómo elige que lo reduce, tengo que decirles, lo preguntamos infinidad de veces desde chequeado y desde otros chequeadores y no necesariamente lo sabemos. Eso no está claro. Es parte de lo que no es transparente y tenemos que reclamar transparencia. Y lo tercero que dice que hace es que cuando un mismo medio o portal o cuenta pública, estamos hablando solo de perfiles públicos, tiene reiteradamente identificaciones de falsedades por parte de los chequeadores, no le permite monetizar. Si me preguntan a mí, yo no sé si esas faltas son 5, 10, 100 o 25. Eso tampoco está claro. Yo como chequeador tampoco quiero saberlo. Yo no quiero que mi trabajo suponga que si yo ya chequeé 24 veces a un medio y lo chequeo 25 no lo van a monetizar. Yo quiero seguir haciendo mi trabajo de chequeador y que en todo caso la plataforma transparente cómo toma esas decisiones de qué hace con el chequeo. Pero hasta acá es lo que yo sé. Seguro hay muchísimas otras cosas que podrían hacerse en la línea de más educación y más trabajo en, bueno, estuvimos en este mes y pico trabajando bastante. Cuando un conocido, por ejemplo, nos comparte un contenido falso, ¿cómo hacemos para decírselo sin que se enoje? Hay un montón de gente que nos dice, no, yo me terminé peleando con mi tío, con mi primo, no sé qué, porque la segunda vez que le dije que eso era falso. Entonces, hay muchísimo trabajo no solo de periodistas, sino también de los sistemas educativos formales y los sistemas educativos informales, en donde las plataformas podrían contribuir y comprometerse mucho más, que tiene que ver con data literacy, media literacy, y cómo trabajamos en que la gente sepa que la desinformación no es un invento de películas de espías, sino algo que pasa todos los días en nuestros teléfonos y en nuestros medios, y cómo estar más prevenidos y más protegidos. Tenemos dos últimas preguntas, ya llegando al final del webinar. Nos pregunta Mariana Sogethild. Ayer agencias internacionales compartieron que en Suiza esperan tener una vacuna en 6 meses. ¿Es recomendable que los medios con acceso a esas agencias publiquen estas informaciones? ¿Qué opinión tienes? Bueno, sí. No, Sí, dale. y voy Perdón. con la última pregunta, que es de Mari Gómez Becerra, que pregunta ¿cómo hacer para adherirse a la TAM Chequea? Dale. Entonces, a la primera que preguntaba Mariana es, bueno, en Argentina circuló no de Suiza, sino de Oxford, como les mencionaba hace un rato, diciendo que la vacuna iba a estar lista en septiembre. Mi recomendación ahí es, y puse un link para que cuando se publique en Facebook o cuando International Center for Journalists haga el reporte, lo refiera, hagan las precisiones de cuál es el proceso de aprobación de una vacuna y en todo caso dejen claro en qué etapa o estadio de ese proceso está la vacuna. En el caso de Suiza, no puedo hablarte del contenido porque no lo vi específicamente, pero si Fabiola lo vio, ahora me agrega, pero lo que puede estar pasando, que es lo que exactamente pasó con el investigador de Oxford, es este optimismo del que yo les hablaba. Puede ser que el investigador genuinamente esté pensando que lo logra, que va a poder tener esa vacuna lista. Ahora, nuestra tarea como periodistas es explicar que una vez que el hallazgo estuviera firme, hay pasos que podrán reducirse los plazos, pero esos pasos van a tener que cumplirse. Y si no, tenemos que advertirle a nuestras audiencias que eso no va a ser necesariamente una vacuna segura, porque si la vacuna no está probada en la población con las distintas patologías que la población tiene, por ejemplo, ustedes saben que una de las enfermedades que afecta en la letalidad de esta enfermedad es si sos diabético, si tenés problema cardíaco, etc. Si las vacunas no están debidamente probadas, teniendo en cuenta esas afecciones preexistentes de parte de la población, pueden provocar mucho daño. Entonces, nuestra tarea es, vos me decís, ¿vos lo publicarías? Solo lo publicaría con todo este agregado. Entonces, quizá deja de ser el título rimbombante, no es el título extraordinario, como decía Fabiola, sino un título mucho más medido, mucho menos exitista. Y en el caso de cómo sumarse a la TAM Chequea, es si sos miembro de un medio,
escribime un mail y te pongo en contacto con Olivia si sos un medio de LATAM Chequea o un académico que esté estudiando el tema de chequeo. Sumarse a la red es absolutamente libre, como les decía, es una red informal para compartir prácticas. Lo que sí nos aseguramos que ocurra es que aquellos que suben contenido a la base sean chequeadores o certificados por IFCN o que vienen haciendo su trabajo cumpliendo las metodologías y los estándares que nos aseguran que efectivamente podamos citarnos y no tengamos que poner a uno de nuestro equipo a rechequear al colega. Así que si te parece, Mari, poneme un mail o copiame en un mail y yo, según que me cuentes de a qué te dedicas y qué estás haciendo, vemos tu manera de vincularte. Sí, y para todos los que nos han preguntado sobre el tema de fuentes y el tema de qué es recomendable, les aviso que en el centro y en el forum están algunos otros videos y hemos tocado en otros webinars acerca de la calidad de la evidencia. Y es así como una pirámide donde está en la punta los estudios o revisiones sistemáticas, le dicen los científicos, de lo que ya, digamos, fue chequeado por muchos científicos y que llega a una conclusión. Entonces, si alguien tiene una duda, puede ver qué tipo de estudio es y el panelista Gabriel Rada, quien nos dio esa charla, también nos dio algunos apoyos visuales que les pueden servir muchísimo, sobre todo en este momento que no todos los que están dedicándose a hacer fact-checking de salud son periodistas especializados en el tema. Esto nos va a ayudar muchísimo a todos. Bueno, y con esto, sé que algunos tienen, bueno, saludos y algunas otras preguntas. Laura está generosamente quedándose con nosotros unos minutos más. Así que, Laura, adelante, antes de dar la despedida a este webinar súper útil, por favor, continúa. No, bueno, no más que supieran que de lo que les referí, por ejemplo, sobre esto, les compartí la nota que les decía de The Conversation, que plantea los problemas que surgen cuando la ciencia se acelera. Entonces ahí, esto que Fabiola les decía, cuáles, para que los periodistas que no cubrimos habitualmente temas de ciencia de salud sepamos, cada vez que nos llega un hallazgo científico, preguntarle a quien nos lo envía, bueno, esto es un paper, es un preprint, ¿qué significa un preprint? ¿Qué significa un paper ya publicado en un journal? Etcétera. Y lo mismo les compartí la de la vacuna, que creo les puede servir, y lo de las curas, para que tengan en cuenta cuál es el estado actual de qué hay de tratamientos, esto que les refería, qué se está probando, qué no se está probando, porque si les llegan contenidos de ese tipo, nada, es muy importante que le pongan contexto. Sí, contexto, explicaciones, como vieron en las notas que está siendo chequeado, que también estamos haciendo desde Salud con Lupa, que ayudan mucho a responder cosas que parecieran que suponemos que la gente entiende, pero no, y es un buen momento para explicar en detalle todos esos aspectos, tanto de salud, de ciencia o curiosidades que ayudan muchísimo a que la gente entienda. Bueno, ya estamos llegando al final de la charla, ahora sí. Quiero también invitar a los participantes a llenar esta encuesta que ICFJ tiene para todos ustedes, porque su feedback, su retroalimentación nos ayuda a seguir programando más webinars, más temas en los idiomas que tenemos aquí en el fórum. Y bueno, nuevamente agradecer a Laura Summer su presencia en el fórum, su generoso apoyo para darnos todos estos consejos, estas experiencias y compartir lo que ella sabe y lo que ha venido haciendo desde Chequeado y con la red Latam Chequea y todos los chequeadores que seguramente ya la conocen y han visto desde hace varios años el trabajo que hace. Así que mil gracias, Laura. Estamos nuevamente en contacto seguramente. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a todos los que no nos conocíamos, sigamos la conversación por las distintas vías que les parezca y súper abierta a seguir compartiendo no solo los hallazgos que fuimos descubriendo, sino también las dudas y los desafíos que se nos van presentando. Bueno, eso es todo y nos volvemos a ver en la próxima actividad con todos. Gracias. Gracias.